22 grados es la temperatura en estos momentos en Montevideo y ya tenemos el gusto de recibir a Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente de la República, senador electo por el Partido Colorado, sector ballista. Un placer que esté con nosotros en estos minutos. Encantado, encantado. Muy promocionado usted estos días, ¿no? Sí, bueno, sí. No íbamos a empezar por ahí, pero... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Brevemente, porque estábamos hablando fuera de aire de lo que fue el debate y acá tenemos un hombre que en su momento, en el 94, hizo el último debate que podemos tener en memoria, que no fue obligatorio en ese caso, del siglo pasado, digamos, ¿no? Con el doctor Tabaré Vázquez. ¿Cómo se vive un debate por dentro en este caso, ¿no? ¿Y cómo vio corto porque quiero hablar de la campaña? Bueno, mire, si quiere le cuento todo, le cuento todo. En aquel debate mío fue así. Nosotros veníamos, yo había arrancado la elección adelante como candidato más o menos obvio, y en consecuencia era el más o menos favorito. Obviamente me empezaron a pegar de acá y me empezaron a pegar de acá. Hicimos nosotros el acuerdo con Hugo Batalla, con su grupo de la 99, y entonces empezó el golpeteo. Y empezamos a perder, digamos, hacia el Partido Nacional un cierto sector, llamémosle más de derecha, entre comillas, que se iba hacia allá. Y es en ese contexto en que era imprescindible para mí, el debate con Vázquez. No para confrontar con Vázquez porque estuviéramos disputando votos, sino porque de mi confrontación con Vázquez dependía justamente que no se me fueran por derecha. Por derecha, digamos así. Claro, cada uno lleva una estrategia. Pero como debate. Podía pasar ahora con esta situación más compleja, porque ahora tenemos 5 partidos, no tenemos ya 2, como era antes. Entonces, es todo más complejo, es todo más complejo. Y usted en este contexto está haciendo campaña y fuerte por el candidato de la oposición en la calle. ¿Cómo está haciendo campaña? ¿Cómo es hacer campaña para un candidato que no es de su partido? Mire, es muy fácil, porque uno tiene que apelar a la razón, que empieza ahí. Hay que decirle a la gente, queridos amigos, esto es doble vuelta. La doble vuelta es un episodio en el cual, como dijo Michel Debré, el que puso el balotaje en la Constitución francesa del 58, la primera es con el corazón, la segunda con la cabeza. La primera, uno vota su pertenencia, la segunda, al pariente más cercano de su familia ideológica. Lo cual, en consecuencia, a mí no me cuesta nada defender mi familia ideológica, que va por el lado de la democracia liberal, y que yo he resumido más de una vez con que, bueno, vamos a decir, los que creemos que Venezuela es una dictadura y los que creen que Venezuela es una democracia, como punto de partida de definición. Claro, pero igual en este caso son varios, ¿no? Porque no es solo como en las familias ideológicas que antes eran blancos y colorados, sino que se suman más. El Partido Independiente, que se dice de izquierda, aunque quedó minoritario, ¿no? Cabildo Abierto, que es una novedad. No, por eso son nuevas realidades. Son nuevas realidades. ¿Y cómo juegan esto? Bueno, pero es lo que le estoy diciendo. Uno tiene que votar hoy con el razonamiento. Yo, ballista, ¿por qué voto a un candidato de origen nacionalista? Primero, porque este candidato se ganó, está en la segunda vuelta con los votos. Consecuencias, ahora ya no hay partidos. La segunda vuelta es sin partidos. Yo no voy a votar un blanco. Tengo que elegir entre 2 personas y lo que ella representa. Por eso, la primera fue con el cuore, la segunda es con la testa, es con la cabeza. Entonces, ahí no hay partido. Y yo, Colorado, tengo que votar aquello que siento más cercano a mi pensamiento, a mi modo de concebir la economía, la política exterior, la seguridad, la educación. Y entonces me siento, obviamente, mucho más cerca de esto. Y a su vez, en este caso, vamos a integrar un gobierno de coalición. Yo estoy predicando la coalición desde hace 1 año y medio, largo. Cuando volvió a ingresar a la arena electoral. Es que ahí ingresé. Mayo del 2018 ingresé, arrancamos el 14 de mayo, y el 28 de mayo estaba con los 2 líderes blancos, con Larrañaga y con Lacalle, diciéndoles, bueno, miren, yo por qué me largo a esta aventura a mi edad. Primero, porque el Partido Colorado está en una situación muy anémica
y quiero devolverlo a una situación de relevancia. Y segundo, para que sea decisivo electoralmente. Y en segundo lugar, porque pongan la cabeza ya en que esto va a ser un gobierno de coalición. Salvo que ustedes se resignen a perder de nuevo con el frente. Claro, la idea suya, si no me equivoco, era inicialmente hacer como el acuerdo antes, ¿no? Y Talvi en su momento dijo, no, hay que ver el resultado de octubre para luego pensar en noviembre. Yo era partidario de antes de octubre. ¿Se perdió más al hacer este acuerdo posterior? No sé, uno no puede hacer evaluaciones retrospectivas. Claro. Yo lo hubiera preferido, pero en cualquier caso las cosas no han venido saliendo mal por este camino y todo indica que al revés va a haber alternancia. Claro. De modo que me parece que el gobierno de coalición viene imponiéndose. ¿Y qué le dice a los viejos colorados? Porque he visto que ha ido a Durazno, estuvo en Capurro creo que en las últimas horas. ¿Qué le dice cuando se resisten? Le dice cómo votar le estoy diciendo esto. Primero, la segunda vuelta es con la cabeza. La segunda cosa, ¿el ADN colorado cuál es? ¿Es el gesto romántico, el enojo, la rebelión? No, somos un partido de gobierno. Bueno, acá tenemos la chance de retornar al gobierno. ¿Retornar al gobierno para qué? Bueno, retornar al gobierno para reencontrarnos con el cambio en la educación, que ha sido parte de nuestra lucha en todas las últimas décadas, para reencontrarnos con un cambio en la seguridad ciudadana que es necesaria, para buscar un camino de política exterior diferente a este de amiguismo pseudo-populista que hemos tenido estos años, etcétera, etcétera. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Y eso quedó acordado en el documento? ¿Usted quedó conforme con lo que... Es decir, ¿se escuchó a lo que las propuestas del Partido Colorado en este compromiso? Naturalmente que sí. Como todo documento de conciliación es un promedio. Claro. Igual que el programa del Frente. ¿Con qué promedio no quedó menos conforme? No, pero lo de siempre, igual que el promedio del Frente. Andrade se supone que quiere una revolución que es la ideología comunista, ¿no? Una revolución, abolir la propiedad privada, y todo eso supongo que es lo que él piensa y desearía. Sin embargo, no es lo que firma ni lo que acuerda, porque el Partido Comunista está dentro de una coalición y eso no integra el promedio. Son diferencias incluso filosóficamente mucho más grandes que las que podemos tener, digamos, entre nosotros en las fuerzas más o menos tradicionales que aparecen. Y, ¿no? en la educación, uno de los temas centrales que había diferencias entre lo que proponía el Partido Colorado y el Partido Nacional tenía que ver con la integración de los representantes de los profesores en los gobiernos de la educación, ¿no? Desconcentrado y en el CODICEN, que acordaron presencia, pero sin voto. No dice eso. No dice eso. ¿Cuál es el término que se acordó finalmente? El programa no dice eso. El programa no dice eso. Pero yo me aproximo a ese tema de este modo. Para mí eso no es tan capital en el códice. La gobernanza no es... No, la gobernanza es importante. Lo importante es que la gobernanza la tengan aquellos que representan al gobierno que eligió el pueblo, y no las corporaciones gremiales. Ese es el punto esencial. A mí... Y usted dice que hoy sí la tienen los... Sí, sin ninguna duda. Tienen poder de veto. Tiene un poder de veto reconocido por la mayoría gubernamental actual. Es decir, las corporaciones gremiales quizás no puedan imponer todo lo que ellos quieren, pero que la FENAPOS tiene poder de veto, no hay duda. Lo que ellos están en contra no se hace. Este CODICEN quiso cambiar, por ejemplo, la elección de hora de los profesores, en lugar de hacerla en un año, hacerla cada 2, para dar un poquitito más de estabilidad, y no pudo, porque se pusieron en contra las corporaciones gremiales y no hay cambio, que son corporaciones muy conservadoras. Lo que no quieren es cambio. Lo que no quieren cambio en la educación, cuando hoy, en un mundo que cambió todo, desde el modo de comunicarnos los humanos hasta la riqueza, que hoy es tan distinta, por algo ya los ricos no son los productores de automóviles o los financistas, sino son los Bill Gates y los Jeff Bezos y los Zuckerberg y todos los chicos de las digitales, digamos, ¿no? Bueno, entonces, me parece que eso es lo fundamental. Y eso está reflejado. ¿Por qué? Porque el CODICEN, pese a que mantiene los dos cargos docentes en esta propuesta, establece que el CODICEN a su vez se suman los 3 directores generales, que están designados por los 3 de la mayoría. De modo que... Claro, porque los organismos desconcentrados quedarían con un solo director general y se evitaría... Entonces, eso preserva
lo que uno desea, y es que haya una coherencia en el mando, que eso es lo más importante de todo. ¿No? Bien, ¿verdad? quedó conforme entonces con ese documento. Natural que quedó conforme. En términos generales quedó. Ahora, uno después puede buscar detalles. Los programas a su vez son enunciados, siempre va a haber añadidos, siempre va a haber agregados, siempre va a haber detalles no previstos, porque no los puede prever ningún programa. ¿Y qué tipo de participación acordó el Partido Colorado luego del 24 en caso de un eventual gobierno de Luis ¿Usted dice Lacalle? que hay metodología de comunicación? No. ¿Qué tipo de participación? Es decir, ¿de qué manera va a integrar, por ejemplo, el Ejecutivo? No se habló de eso. ¿No se habló? No se habló. ¿Pero algún ministerio? Deliberadamente el doctor Lacalle dijo que no iba a hablar de eso hasta después del 24. E hizo muy bien. Porque si no empieza la danza de los nombres, empieza el desgaste de Pero los más allá de nombres, debe ministerios. decir, bueno, 2 ministerios, tantos entes. No, eso es un Nada. error. Eso es un gravísimo No se error. hizo. Mire, yo integré tantos gabinetes a esta altura, como ministro, como presidente, que le diría que la experiencia dice esto. El presidente, para decirlo Sí. bien simplificadamente, es mano. El presidente es el quien propone. El presidente es el que tiene que integrar un gabinete que, para empezar, sea compatible con él, con el cual se sienta cómodo para trabajar, porque es un equipo. Tiene que tener a su vez la suficiente habilidad para que ese equipo con el cual él se siente representado, a su vez, sea representativo de su base parlamentaria. ¿Y qué tal si, por ejemplo, Lacalle Pou en un eventual gobierno que lidere propone que los principales líderes colorados asuman ministerios? Se ha hablado de eso. Bueno, ¿No comprometería, pienso, pelear por la siguiente administración? Que se corte la coalición antes de terminar los 5 años. El primer gobierno Vázquez fue así. El primer gobierno Vázquez puso a todos los jefes de línea. Pero de su mismo partido. Sí, pero eran partidos distintos. Pero era de la misma coalición. Sí, la misma coalición, igual que ahora. Pero la diferencia está de que esa coalición, como recién decíamos, incluía al Partido Comunista, incluía al MPP, incluía y a diversos, y por eso tuvo Mujica del Ministerio de Claro, Ganadería. pero igual es el mismo partido, a diferencia de esto, que son distintos partidos. No, estoy de acuerdo que ya el Frente, por más divergencias filosóficas profundas que tenían y siguen teniendo adentro, habían tenido ya el traqueteo de una acción conjunta mucho mayor que esto, que no es la configuración aún, no sabemos cuál será el futuro, de una coalición estable. Claro. Eso clarísimo. Y hablando de diferencias Pero también. eso se verá cómo lo tiene que configurar él, y él tiene que proponer lo que le parezca mejor y buscar, vuelvo a decir, a veces le puede pasar al presidente, que dice, a mí me gustaría para ministro de Trabajo fulanito, que es de X grupo. Y uno va al grupo y al líder del grupo y le dice, mira, me gustaría poner de ministro a fulanito. Ah, no, pero mira, yo pienso que de mi grupo sería más representativo fulanito. Le digo, bueno, esto te parece a vos, a mí me parece otra. Claro. Yo lo viví, esa situación, en más de un caso. Y bueno, y uno tiene que buscar la vuelta para tener el gabinete que uno siente más eficaz. Usted se ha referido a la foto que se sacaron los líderes de la oposición y se refirió a ella como símbolo del cambio. ¿Qué cambio será con visiones tan distintas, pienso, que integran el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y, en este caso, el herrerismo, que es el que encabeza dentro del Partido Nacional? No es el herrerismo. Yo no le he oído la palabra herrerismo al doctor Lacalle a lo largo de toda la campaña. Pero es. No sé si usted se la hago yo. Pero, yo no se la oí. Pero yo no se la oí. Porque no apareció el herrerismo en ningún momento. Él se encargó de hacer una campaña desde el Partido Nacional. Sí, no hay duda que su origen es herrerista. Pero no invocó el herrerismo e invocó, en cambio, constantemente lo que él llamaba la coalición multicolor. ¿Y le hace ruido integrar esa coalición con Cabildo Abierto? ¿Perdón? ¿Le hace ruido integrar esa coalición con Cabildo Abierto? A mí no me hace ruido ninguno, porque un partido que sacó el 10% de los votos y que sacó, no sé, 260.000 votos o algo por el estilo, bueno, lo tengo que respetar para empezar. Y si ese partido, a su vez, acepta
los principios básicos con los cuales se arma una coalición de democracia liberal, de derechos humanos, de economía de mercado, de apertura comercial, etcétera, etcétera, no tengo por qué imaginar que va a violar esos principios. Naturalmente es un partido nuevo, como consecuencia todavía tiene un signo de interrogación que se irá respondiendo con el correr del tiempo. Un partido nuevo no tiene una doctrina demasiado definida, no tiene tradiciones, no tiene conductas que uno pueda juzgar o pensar. El general Marín es un hombre que viene del ejército, o sea que viene... Más de la derecha. Viene sin militancia, digamos así. Pero representa más el de la derecha. Bueno, podríamos decir que sí, en cuanto él, digamos, es un símbolo de autoridad. Porque la rápida... ¿Se lo sacó al Partido Colorado? Le sacó a todos. Le sacó a todos. Le sacó al MPP. Le sacó al MPP claramente. Si usted mira el mapa, si usted mira el mapa de la votación de Cabildo Abierto, verá que le sacó al MPP en barrios periféricos de Montevideo, sin ninguna duda. Y son barrios donde se vive la inseguridad y se sufre la inseguridad de pronto más que en Pocitos. Y quizás eso explique por qué la seguridad al final, que a veces se plantea en términos de izquierda o derecha, termina siendo una necesidad tan vital, tan obvia, que no se define ideológicamente. Desgraciadamente, el prejuicio ideológico es el que llevó a este gobierno al fracaso en materia de seguridad, porque partió de aquella concepción pseudo-romántica del socialismo, de que el delincuente no es el victimario, sino la víctima de una sociedad capitalista que lo llevó a esa situación. Tengo dos preguntas acá. Usted ha sido muy crítico del Frente Amplio, lo está diciendo recién, lo está diciendo ahora, en la última edición de Correo de los Viernes. Más que críticos somos filosofías distintas. Bien, no, pero dice la intolerancia, el autoritarismo, considerar al otro un enemigo, está naturalizado en la cultura frente amplista. ¿No hay intolerancia de ambos lados? No, yo no creo. Yo no participo de eso. Yo no creo que en el Partido Colorado seamos intolerantes con nadie. Hemos gobernado muchos años, hemos sido bases en la construcción democrática, pero estos días hay episodios clamorosos de intolerancia. ¿De ambos lados o no? ¿Lo ves solo de un lado? No, de ambos lados no, solo de uno. El músico Lucas Hugo. Ahí están todos los músicos encaramados al presupuesto del Estado, participando activamente en toda la campaña electoral del Frente Amplio, luego de haber recibido grandes contratos de ellos. ¿Le parece que solo por eso, Sanguinetti? No. Me parece que es muy malo que de ese lado partan descalificaciones a un excelente músico, muy popular, porque participa de un lado, porque participa de un acto. La socióloga Marrero en la Facultad de Ciencias Sociales lo dijo con todas las letras. Y no es una persona de derecha, ni mucho menos, en fin, yo no la conozco, pero me dicen que es una persona de origen izquierdo, por lo menos. Pero como enfrentó algunos dogmas, fue perseguida y acosada ideológicamente. Lo dijo, lo escribió, tal y que cual. Lo mismo ha pasado estos días también con Pettinati, de otro modo. Es decir, los fenómenos de intolerancia están y son muy fuertes y sobre todo se pretende siempre esa descalificación. ¿Discrepás o facho? Bien, ¿va a ingresar a la Cámara Alta? Voy a ingresar y después veré cuánto tiempo me quedo. Eso no lo tengo definido todavía. O si le proponen un cargo a nivel del Ejecutivo. Los 5 años ni loco, eso sí le digo. A esta altura de la vida vale mucho el tiempo. ¿Y si no, qué le gustaría? No, a mí lo que me gusta es seguir trabajando en las cosas en las que creo, seguir escribiendo, seguir haciendo periodismo, seguir publicando los libros que vengo publicando en los últimos años, en los temas que me apasionan, los temas del nuevo tiempo, los temas de este nuevo tiempo histórico, de este cambio de civilización que estamos viviendo y que a veces no se entiende y que nos crea tantos problemas a la democracia, ¿no? Porque todos estos malestares que se ven por el mundo son un poco el resultado de los cambios históricos que se han producido y que nos ofrecen hoy una política inestable, una política de baja calidad, una política, si se quiere, bastante degradada, digamos así. Usted ve la ingobernabilidad que hay en Europa, las características, fíjese, la adopta Inglaterra y el pragmático Estados Unidos, con presidentes por lo menos extravagantes, digamos así, ¿no? Pero son todos esos expresiones
de un cambio de civilización que ha dejado muy de atrás los mecanismos políticos, que ha salteado las instancias intermedias. Sería como un tema muy interesante porque estamos ante cambios importantes en Europa, acá en la región, ni que hablar en el los continente. Cambios han ocurrido, el tema que nos bueno, están ocurriendo, ¿no? Están ocurriendo que nos ha sorprendido. El tema es que nos adaptemos a ellos, ¿no? Bien. Y América Latina venimos corriendo muy de atrás, muy de atrás. Muy atrás. Lo vamos a tener que invitar para otra entrevista para hablar únicamente de eso. Encantadísimo. ¿Qué espera para el domingo 24? Claramente un triunfo de la coalición del cambio. Me parece que eso está consolidado. El debate del cual usted participó, a mi juicio, dejó a la calle en la puerta de la presidencia. ¿Por qué? Porque entró de favorito, según las encuestas, según los análisis políticos en general. Tendría que ocurrir un hecho disruptivo para que se produjera algún cambio en algún sentido, y no lo hubo. No lo hubo. Uno puede decir que estuvo mejor uno, mejor el otro. Personalmente creo que estuvo mejor, digamos, en términos de imagen en la calle, pese a que creo que el ingeniero estuvo mejor que en el anterior, que había estado muy nervioso. Creo que la calle sale fortalecido, y como no ocurrió nada accidental, en consecuencia se ratificó el favoritismo del que viene corriendo adelante. Julio María Sanguinetti, un gusto haberlo recibido en los estudios de Informe Capital. Gracias.